Iniciamos una nueva serie, el libro de Juan, el último de los evangelios y el último de los libros de la Biblia que fueron escritos. Es un gusto estudiar con ustedes al discípulo amado. ¿Quién era Juan? ¿Cuál fue su propósito al escribir su libro? ¿Qué énfasis le dio a su evangelio? ¿Qué señales dio Jesús de sus milagros? Acompáñanos en el estudio de esta semana. Queremos darte la bienvenida al espacio donde profundizamos en los misterios y enseñanzas de la Biblia. Cada semana exploraremos pasajes clave, analizaremos su contexto histórico y descubriremos su relevancia en nuestra vida cotidiana. Únete a nosotros en este viaje de fe y conocimiento. Bienvenidos a Masterclass. Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana. Hoy estudiaremos las señales de Jesús y estamos iniciando una nueva serie, el libro de Juan. Le damos la bienvenida a todos nuestros panelistas que están en estudio, los que están vía remota, al pastor Argenil, bienvenido, el profe Fabián, bienvenido, y al profe Mario también. Qué gusto es estar aquí compartiendo la Masterclass con ustedes. Vamos a iniciar con el Evangelio de Juan y la primera pregunta, pastor, es ¿quién es el autor? Bueno, un saludo cordial a cada uno de nuestros panelistas y también a nuestros oyentes. El libro de Juan y el autor, pues, aunque el libro no lo dice, pero todos, en su mayoría de los que estudian las Escrituras, dice que fue Juan el discípulo amado. Ese discípulo que entró muy joven al ministerio, al discipulado. Fue uno de los primeros discípulos. Estuvo desde el principio hasta el final de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Así que Juan tiene una experiencia muy grande cuando escribió el libro de Juan. Fue el último libro de la Biblia en ser escrito. Y tiene unos propósitos muy especiales. Así que vamos a divertirnos, vamos a escudriñar durante este trimestre este maravilloso libro de San Juan. Es uno de los evangelios más leído y diríamos más cercano. En Juan 21-24 encontramos uno de los textos por los cuales se le adjudica a este discípulo haber escrito el libro. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Con el saludo al profe Fabián, ¿quién era Juan? Un saludo muy especial nuevamente para todos, y al introducir este maravilloso evangelio hablamos primeramente del autor. Juan, como el discípulo amado, su nombre en griego es Ioannes, que significa Dios es benigno, que con su paralelismo al idioma hebreo también viene del nombre Yehoanán, que significa Jehová es favorable. Así que, como todo judío o como todo israelita en ese momento, su nombre tenía un significado bien diciente y bien específico que nos llevaba a pensar en las características de Dios. Juan tiene la característica de escribir su evangelio de una forma anónima, por lo que tú mismo decías, Mauricio. Hay 3 versículos específicamente donde vemos su anonimato. Ahí mismo en el capítulo 21 dice el autor: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. No se menciona a sí mismo con nombre propio. También en el versículo más adelante, cuando Pedro pregunta por él, dice: volviéndose Pedro vio que lo seguía aquel discípulo a quien Jesús amaba, y el versículo que tú acabas de mencionar.
Como ven, la intención de Juan no es escribirse dentro del relato. Y como ven, no hay evidencia de que él también mencione el llamamiento de los 12, porque no se menciona allí. Y no se menciona a sí mismo como uno de los primeros discípulos que sigue a Jesús, sino que menciona a otros. Así que detrás de todo esto, él tiene una fuerte intención de colocar como protagonista a Jesús. Lo tiene bien claro y por eso da este tipo de detalles en su escritura. En Mateo encontramos que es el hijo de Zebedeo y el hermano de Jacobo. ¿Hay alguna referencia de la mamá? Sí, y son pocos los autores que registran quién es el padre y quién es la madre. Y de Juan sí, tiene esa particularidad y hay detalles en el libro de San Juan que no vamos a encontrar en ninguno de los evangelios. No menciona ni una sola parábola. Ustedes saben que estudiamos a Marcos, donde mencionó muchas parábolas de Jesús, pero Juan no menciona ninguna parábola de Jesús, pero se refiere a los eventos que dan a conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios con nosotros, que Él es el Verbo que fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Maravilloso el propósito que Juan tiene para la iglesia de la época y para hoy y en las edades que ya pasaron. Profe Fabián, en Marcos 3:17 hay un apodo muy particular para estos dos hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. ¿Por qué les apodaban de esta manera? Cuando estos dos hermanos llegan a formar parte del grupo de discípulos, es claro que Jesús conocía ya su carácter, su vida, su trayectoria. No solamente eran hijos de Zebedeo, que, como dice en los evangelios, era dueño de una barca, ¿cierto? Es decir, tenía a su posesión grandes cantidades de dinero porque se dedicaba no como empleado en el oficio de la pesca, sino como empleador. Él daba trabajo en la pesca, así que por ser hijos de Zebedeo, ellos también participaban de esa gran empresa. De esa manera, entonces, Jesús, conociendo sus caracteres, los apoda los hijos del trueno, porque, como lo describe Elena White en El deseado de todas las gentes, estos discípulos eran iracundos, se ofendían fácilmente, eran orgullosos, tenían un problema de carácter bien interesante que vamos a ver a lo largo del Evangelio cómo se va puliendo poco a poco al caminar y al estar con Jesús. Hay algo muy evidente y era que sí era el discípulo amado. Claro que sí. El mismo evangelista se determina a sí mismo, se define como el discípulo amado. Y es que de igual manera el deseado de todas las gentes da algunas razones del por qué. En primer lugar, era porque era el menor de todo el grupo de discípulos. Era el más pequeño del grupo y luego seguía a Jesús en edad y ahí sí venían todos los demás discípulos en sus edades. Así que por ser de una misma generación, podríamos decir, de Jesús, se llevaban muy bien y tenían un feeling, tenían una buena conexión. Y por otro lado, Elena White dice que Juan era el que por su misma edad era el que tenía mayor disposición a parecerse al maestro, y eso fue lo que lo definió así, con ese título maravilloso del discípulo amado. Me causa curiosidad el apodo Boanerges. Él no era el trueno, era el papá, hijo del trueno. O sea que el papá era de un carácter fuerte, gran empresario pesquero, como lo acaba de decir, profe. Pero
el Señor vino a llamar gente normal y común y corriente para que sean sus discípulos. No vino a seleccionar gente pura, santa, buena. Vino y eligió gente como tú y como yo, todos con sus diferentes problemas, y cargamos ese carácter, ese temperamento más bien, que viene en la sangre, ¿no? Los hijos del trueno, cada uno de nosotros, pero el Señor no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Le damos la bienvenida al profesor Mario. Y profe, fecha y lugar, ¿dónde fue escrito el Evangelio de Juan? Cordial saludo, apreciado Mauricio, amigos que nos acompañan aquí en Masterclass, igual profesor Fabián y Pastor Argenil, qué bueno saludarles el día de hoy. Bueno, fechas probables, estamos hablando en algún punto entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. Estamos hablando del Evangelio más tardío, probablemente escrito de los 4 que conocemos o considerados como canónicos en el cristianismo tradicional. ¿Dónde pudo haber sido escrito? En las postrimerías del primer siglo, muy probablemente se ubica Juan en la ciudad de Éfeso, así que allí pudo ser ese lugar específico y puntual donde este personaje importante llamado Juan, el discípulo amado, como se considera también a través del relato bíblico y la tradición interpretativa nuestra en el cristianismo, pues pudo haber escrito este libro maravilloso que es considerado el último de los 4 evangelios, o como se mencionó previamente, el evangelio más tardío entre Marcos, Mateo y Lucas, y que de hecho no es clasificado por lo que se conoce como la teología moderna como evangelio sinóptico, es decir, que no es un evangelio que tiene comparativos similares, sino que tiene particularidades muy propias del libro, una riqueza literaria muy interesante, y quizás de eso podamos hablar en un momentito. El Evangelio de Juan estaba dirigido a la iglesia, a una iglesia que está llegando a un punto difícil. Cuando uno lee el Apocalipsis, los caballos y el color de los caballos y eso, ya está pasando esa primer etapa del caballo blanco. Entonces se están infiltrando cantidad de teorías al cristianismo. Y cuando Juan fue liberado milagrosamente, después del intento de homicidio que él tuvo, frito en la paila de aceite hirviendo, como no murió, el emperador, asustadísimo porque había escuchado un run run, dicen que el primer chisme de la iglesia cristiana, ¿no? El primer chisme de la iglesia cristiana es que el Señor Jesús había dicho que Juan no iba a morir. Y eso se regó por todas partes. Y todos los discípulos murieron siendo perseguidos, fueron mártires de la fe, pero el único que quedaba era Juan. Y cuando fue sentenciado a muerte, el emperador sabía lo que la iglesia contaba, que éste no iba a morir. Y ya me imagino los ojos y el susto que calentaron esas pailas 7 veces más de lo normal y lanzaron a Juan allí para ser frito en aceite hirviendo, y él nadaba como si estuviese en una tina de jacuzzi. Y entonces lo sacan de allí y le dan cadena perpetua en la isla de Patmos, que es una isla rocosa del mar Egeo, donde iba a trabajar en las canteras, trabajos muy pesados. Pero es allí donde Juan recibe tantos mensajes y escribe el Apocalipsis, ¿no? Cuando él viene a Éfeso, los hermanos le dicen, mire, ya hay 3 libros que cuentan la historia de Jesús, y usted que estuvo todo el tiempo con Jesús y que conoce cada uno de los eventos en la vida de Jesús, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Y él escribió para la iglesia. Lo instaron a que escribiera, y él escribió el libro de San Juan con tanto detalle y tan diferente a los otros evangelios. Profe Mario, en este contexto podríamos ver que
había un propósito muy particular que Juan estaba persiguiendo al escribir su evangelio. Sí, hay algo muy importante a propósito de ello, es que estamos enfrentando una situación muy complicada en el primer siglo de la era cristiana. Desde más o menos el año 51, muy probablemente podemos pensar que ya hay una epístola que está diseminada, que es la primera epístola a los tesalonicenses por parte del apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo va a poder diseminar su pensamiento, su teología, su perspectiva, quizás de 1 a 2 décadas antes del primer escrito o del escrito del primer evangelio, que probablemente pudo ser Marcos. Así que estamos hablando de una hegemonía conceptual teológica bastante amplia por parte del evangelio o del pensamiento, paulino, que va a empezar a ganar terreno en la segunda mitad del primer siglo de la era cristiana. Para cuando llegue el año 100, estamos hablando que ya realmente el mundo cristiano no proviene a sí mismo del judaísmo, sino que es preponderantemente gentil. Hay una fortaleza, hay un envión fortísimo por parte del pensamiento paulino y la construcción del pensamiento paulino que ha permitido que crezca de una manera exponencial y por supuesto positiva el cristianismo. Eso tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. ¿En qué sentido? Positivos absolutamente porque se está creciendo de manera exponencial el cristianismo en ese primer siglo por el trabajo general de los apóstoles, tanto lo que pudiésemos llamar la escuela apostolar como la paulina, pero por otro lado, al alcanzar gentiles, Mauricio y amigos que nos acompañan aquí en Masterclass, por supuesto hay unos que se van a integrar, pero traen pensamiento griego desde las escuelas filosóficas y metafísicas de Grecia, y una de ellas es el gnosticismo, y con particularidad una que se llama el docetismo, que enseñaba, por ejemplo, que Jesús no tenía un cuerpo físico específico, sino que era algo así como lo que nosotros hoy día podemos hablar o llamar un holograma, una especie de ser incorpóreo, pero que se veía, pero que no era, algo rarísimo. Juan, en ese evangelio, tardío, está haciendo una atención a esas situaciones naturales, por supuesto, por la inculturación que recibe el evangelio por parte de los nuevos prosélitos y seguidores, y algunos que lamentablemente se están yendo por donde no corresponde. Así que estamos viendo un Juan que está haciendo un correctivo teológico extraordinario. Este evangelio de Juan tiene incursiones teológicas magníficas porque está permitiendo, o más bien se está aproximando a hacer esas incursiones teológicas que permiten comprender mejor quién es la persona de Jesús y cuál es su humanación y encarnación legítima, no solamente de lo que el gnosticismo y otras percepciones filosóficas del momento estaban tratando de ingresar al pensamiento cristiano. En ese propósito que tenía Juan, hace una introducción a su libro que ha sido el foco de discusión de mucha gente, de muchas doctrinas, de muchos religiosos. Él comienza diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y comienza a hablar acerca de Jesús de una manera magistral, dando a conocer que Él es Dios, que es el Hijo de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de luz, a fin de que todos creyesen por Él. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La verdad que Juan tiene un propósito especial al escribir su libro y es dar a conocer al Hijo de Dios, como Dios, no como hombre, como Dios. Ahora, lógico que él menciona a Cristo Jesús, nacido de mujer, venido a este mundo como hombre, pero colocó la piedra fundamental que muchos no aceptan. Esta es la espinita del zapato para muchos estudiosos de la Biblia. Profe, y aquí justo encontramos cómo Juan entiende a Jesús. Encontramos dentro de la introducción del Evangelio términos muy interesantes y especialmente la palabra verbo, o como también se traduce palabra, ¿verdad? Y es que Juan conocía muy bien en el mundo en que se rodeaba
cómo los filósofos habían trabajado la palabra logos, que traduce al español pues esas palabras verbo o palabra. Y dentro del mundo griego, específicamente este término nace en los estoicos como filósofos para tratar de definir cuál es la voluntad divina o lo divino o el poder divino dentro de su mitología, dentro de sus creencias. Pero luego va a venir Filón de Alejandría y va a tomar este término para comenzarlo a adaptar a los relatos del Antiguo Testamento, y encontramos más o menos 1500 referencias de Filón haciendo comentarios acerca del Antiguo Testamento y algunos libros también que no son canónicos para definir esa sabiduría divina, para definir el poder divino y la voluntad divina. Entonces Juan viene y adopta este término logos, pero de una forma cristiana, no de una forma griega ni filosófica, sino de una forma cristiana, para decirnos que en Jesús está la fuerza, en Jesús está el poder, está la voluntad de Dios. Es poder entender de que es la sabiduría divina por la que vino la salvación y la redención a este mundo, y por ende todas las demás promesas que nos da el Evangelio. Así que Juan identifica a Jesús directamente con el obrador directo de la salvación, gracias a que entendía que Él venía directamente de Dios, del Padre, y que Él era la sabiduría encarnada. Por eso vemos que en el versículo 14 Él dice, y el Logos, la sabiduría, el poder de Dios, la voluntad de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. En Juan 20, 30 y 31 encontramos una referencia bien clara y sobre todo vuelve a hacer énfasis alrededor de la vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Lo deja bien claro, pero miren lo que sigue. El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy importante como para Juan es esta relación cercana, la quiere trasladar a los que lean o a los creyentes de lo que él había creído. Vámonos ahora ya a lo que comienza a mostrarnos él en el capítulo 2, alrededor de lo que Jesús hizo al inicio de su ministerio, las bodas en Caná de Galilea. En Juan 2:1 comienza diciendo, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Ya sabemos la historia continúa, él llama, llenen esto de agua, pruébenlo, y todo el mundo quedó sorprendido. Y el 11 termina diciendo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Profe Mario, el versículo 11 no utiliza el término milagro, sino señales. ¿Por qué Juan con mucha frecuencia utiliza el término señal en vez de milagro? Bueno, quizás podemos entender que Juan está tratando de hacer incursión en las expresiones de Jesús. Juan dice que lo dijo él. Ahí tenemos también un asunto de la percepción juanina en el momento mismo de construir lo que es la narrativa de Juan, de las palabras mismas de Jesús. Quizás podemos identificar alguna probable circunstancia cuando Jesús está hablando de las señales específicas o puntuales que implicarían quién es Él, como la señal de Jonás, los 3 días en el vientre del gran pez, y como tal no necesariamente señales de portento extraordinario, sino señales de evidencia, es decir, aquellas que manifestarían que Él es el Hijo de Dios. De hecho, hay algo en particular. Jesús menciona, esta generación perversa y maligna demanda señal. Era costumbre en el primer siglo de la era cristiana y también por tradición previa en los siglos anteriores, que los líderes, tanto los rabinos como los líderes sinagogales o cualquiera otros que hacían parte del pueblo,
exigieran milagros providenciales extraordinarios para que las personas siguieran o considerasen que efectivamente ese era alguien o era una persona que merecía que fuese seguido o que tenía una manifestación mega providencial. Jesús está más cercano, quizás, a que las señales no tienen tanto que ver con la supernaturalidad, más que con el cumplimiento mismo de los eventos escritos o previamente vaticinados por los profetas o el oráculo bíblico del Antiguo Testamento. Parece ser que este Jesús está más interesado en que se escudriñen las Sagradas Escrituras. De hecho, allí mismo en Juan, más adelante, en el capítulo 5, vamos a encontrar una expresión muy interesante cuando él dice, escudriñáis las Escrituras. Te dais cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí. Este Jesús tiene más interés en que las señales sean probablemente el resultado de la indagación de lo que está en el escrito previo, en el manifiesto que podemos llamar la Tanakh hebrea, que las acciones propiamente supernaturalistas que quizás algunos de ellos querían. Y que de hecho es una amonestación para nosotros que solemos pedir manifestaciones supernaturalistas para que nuestra fe se consolide, pero a decir verdad, la más grande señal que necesitamos tener tiene que ver con lo escritural, con lo previamente dicho, con la fe y aquello que se ha cumplido a través del escrito de las Sagradas Escrituras y se encarna en la persona de Jesús. Pastor, ¿este primer milagro fue casualidad? No, no, para el Señor nada es casualidad. Él todo lo que hace, lo hace con un propósito. Número 1, encontré lo siguiente. Una de las instituciones más maravillosas que desde el principio el Señor hizo fue el matrimonio. Y vino a reafirmar que el matrimonio es importante. Se hace el primer milagro en un matrimonio. Y el significado del vino es muy importante, conocer la bendición del vino. No vamos a entrar mucho en eso. Pero lo otro es que una de las primeras plagas que cayó a Egipto para la gran liberación fue que su río, el más maravilloso para los egipcios, se convirtiera en sangre. Ahora para el Señor comenzar su ministerio, el agua se convierte en vino. Tenía el Señor un propósito muy especial, que sus discípulos que estaban empezando a seguirle creyesen que Él es el Hijo de Dios, y lo dice el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Tenía un propósito, la manifestación de la gloria de Dios. Eran 6 tinajas, habían podido ser 4, 5 o 12, pero tenían que ser 6, porque el 7 es la perfección y es Cristo Jesús. Sin Él no puede haber vino, sin Él no puede haber bendición. Qué maravilloso. El Señor tenía propósitos concretos en cada una de las cosas que habló, y Juan, al recopilar los eventos de Jesús, lo hizo también con un buen propósito, que reconozcamos que Él es el Hijo de Dios y que es el único en quien hay salvación. Estábamos estableciendo en el comité editorial que podríamos haber una relación agua, vino, sangre, agua. Sí, y ya lo dijimos en ocasiones pasadas, ¿no? En el Antiguo Testamento todo se purificaba con sangre, pero en el Nuevo Testamento con agua. Y el Señor quería dejar bien plasmado en las Escrituras el significado tan poderoso que tiene el agua. El agua se convierte en el agente salvífico que el Señor nos dio. Es a través del bautismo, es a través del agua que podemos tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Que ahí nos estaríamos adelantando, pero que se va a dar más adelante, pero en ese momento seguía siendo la sangre. En ese momento sí, pero muy poquito tiempo después iba a ser el agua. Profe, se da otro milagro y es el paralítico de Betesda.
Vamos a leer un par. Está en Juan 5. Voy a arrancar en el 1. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. De hecho, aquí ya empezamos a encontrar diferencias con los otros evangelios, y es que Juan ubica a Jesús varias veces en Jerusalén antes de los sucesos finales. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado el hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Y aquí vemos que se da un diálogo y podríamos decir que Jesús elige. Vemos aquí en este relato que no hay ninguna referencia cruzada a los demás evangelios. Parece que Juan acompañó a Jesús al estanque. Parece que fue con unos 2 o 3 discípulos solamente, porque era sábado, ¿verdad? Así que Juan cuenta el testimonio porque él lo vivió, porque él fue un testigo ocular en ese momento. Así que Jesús, con un propósito especial, se dirige al estanque de Betesda. Cuando llega, Elena White relata algunos detalles, y es que como tipo de escáner, él empieza a identificar cuál es el caso más serio y más difícil que se encontraban allí en el estanque, porque como lo vemos, la historia nos cuenta que había el rumor de que muchos estaban allí esperando que las aguas fueran agitadas para que quien se tirara de primero fuera sanado. Así que mucha gente estaba allí, casos también de enfermos, paralíticos, ciegos, sordos también. Pero el caso más desesperado que identifica Jesús es este hombre paralítico, 38 años, aquí y llevando pues una vida completamente llena de carga, y que posiblemente llevaba la mitad de ese tiempo de 38 años allí en el estanque, todos los días yendo a ese lugar. Así que Jesús llega, identifica el caso y se dirige directamente a él. Porque la pregunta es: ¿por qué no sanó a todos, cierto? Como lo hace posteriormente, cuando todas las aldeas no quedaba ni un enfermo ni ninguna persona que lo necesitara. Pero en este caso solo lo hace a una persona. Elena de White también explica del motivo de por qué era sábado, no quería levantar pleitos y contiendas en ese momento contra los rabinos, contra los judíos en ese momento por la sanación en sábado. Así que lo sana, pero igualmente es descubierto, porque dice el relato que estos hombres judíos inmediatamente atacan a Jesús diciéndole por qué hace esto en sábado. Y la respuesta de Jesús es muy interesante: ¿qué hago yo? Si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Entonces particularmente Jesús les dije: ¿ustedes se quedan sin cuidado el día sábado porque Dios no trabaja? Dios sigue obrando por el bien de sus hijos el día sábado. ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Y es un llamamiento a colocar por encima de las reglas y de las normas, como es el sábado, la vida humana, ¿cierto? El bienestar humano, la integridad humana. Así que a partir de allí dice que fue el primer intento de muerte que quieren darle a Jesús, pero Jesús escapa, pero cumple el propósito por el cual fue al estanque. Muchos utilizan esta historia, pastor, para decir que no hubo fe en este milagro, o que no hay que hacer nada para obtener la gracia. ¿Qué podríamos decir en la manera como súbita? Se da muy rápido, y para él pararse, él tuvo que haber creído. Betesda
en sí significa casa de gracia o casa de misericordia, Betesda. Era una creencia supersticiosa. No era que era verdad que bajaba un ángel y que habían milagros. Siempre la gente ha creído en cosas supersticiosas. Se creía. Y gente que llevaba ahí, ¿cuánto tiempo llevaría ahí? Y cuánta gente esperando un milagro. Y a veces la fe, ¿no? De pronto alguno se tiró allá y se sanó por la fe. Pero no porque el ángel bajaba. El Señor tuvo misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Si buscamos una definición de misericordia, la misericordia es sentir el dolor de otra persona, pero tener con qué solucionarlo. Nosotros no podemos tener misericordia. Eso es algo que le pertenece ¿a quién? A Dios, porque Él sí conoce las necesidades y puede suplirlas. Misericordia. Así que este evento y los que va a tomar San Juan tienen que ver con esto de la misericordia. Que Dios suple una necesidad. Le duele el sufrimiento humano. Le duele lo que está sucediendo a la gente y Él hace el milagro porque quiere que la gente esté bien y quiere dar a conocer su misericordia al ser humano. En Juan 5:10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ese día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y si seguimos leyendo vamos a encontrar que hubo un encuentro con Jesús. El profe acaba de justamente decir, mira, es que yo estoy en las cosas de mi Padre. Y podríamos hacer la pregunta, ¿en qué momento nuestros intereses personales los cobijamos con teorías o con religión? Bueno, solemos nosotros muchas veces utilizar nuestros intereses personales porque es que la religión es quizás uno de los elementos más fácilmente manipulables para que mis intereses estén por encima de las colectividades. Por eso manejar la religión como tal es uno de los retos más grandes para cualquier líder que pretenda estar espiritualmente al frente de una comunidad o una confesión o un conglomerado de personas que quieren creer en algo. Y es lo que pasa, por supuesto, caen en la tentación. Históricamente siempre han caído, siempre hemos caído, siempre se ha caído en la tentación. Cuando miramos el Antiguo Testamento vemos que los mismos hijos de Samuel habían corrompido el derecho, siendo de linaje sacerdotal, y así sucesivamente nos damos cuenta que mucho de ello lamentablemente tiene que ver con la corrupción que a veces tenemos en los sistemas religiosos. Que haya o no haya corrupción en los sistemas religiosos creo que es un tema de base que no podemos negar. El punto es quienes hagamos parte de sistemas conceptuales contemporáneos necesitamos ser muy reflexivos, porque para eso tenemos nosotros ya en la aplicación a Juan. ¿Por qué nosotros nos concentramos tanto a hacer leguleyadas en conceptos chiquititos? Si el zapato es escotado, si la manga es sisa, si tiene el pelo muy largo, si me parece, si no me parece. Y nos metemos en unos intríngules impresionantes donde se nos olvida el individuo, la persona, el ser, los seres por los cuales Jesús vino a morir y a hacerse matar por amor. Pero nos queremos concentrar lamentablemente en una serie de percepciones nominales, perceptuales de las leyes, donde nos enamoramos tanto del sistema que se nos olvida el profundo propósito de Jesús de mostrar su amor inquebrantable por quienes somos las criaturas, que una vez construimos vínculo, pues podemos aprender por vincularidad aquello que por supuesto es necesario, el límite, la norma, el respeto, el decoro, las buenas costumbres, las hermosas prácticas de un cristianismo moral y ético, pero queremos ponerlo en primera medida. Pues eso es lo que lamentablemente nos pasa y lo que vemos acá. Por eso bien dice George Knight, uno de los pensadores, si no el más importante, influyente en las últimas 4 décadas del adventismo, el fariseísmo está vivo y goza de muy buena salud y hace parte de nuestras comunidades eclesiásticas lamentablemente en mucha medida.
Quisiera mencionar algo rápidamente respecto al texto recibido y lo que es el texto de Westcott y Hort. En el verso 4 encontramos en algunas versiones que no aparece el versículo. En otras versiones el verso 4 aparece. Eso se debe a que las versiones que lo tienen provienen de lo que se conoce como el texto recibido, el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, de donde viene buena parte de lo que son las Biblias cristiano-protestantes. Los que no lo tienen, siglo XIX, Westcott y Hort, que son dos criticistas textuales, quienes lo sacan, dicen que no hace parte del texto. ¿Cuál es ese texto místico? Que un ángel baja y mueve el agua y entonces la gente se tiraba. Aquí viene un punto. Si está o no está, mi opinión respetuosa, no es tanto el problema, porque aun si estuviese, hay que tener en cuenta que la Biblia es descriptiva. No está diciendo que eventualmente el ángel como tal hiciera ese evento, sino que la creencia popular lo creyese. Y como nos mencionaba hace un momento el pastor Argenil, no es que necesariamente eso sucediera, sino que hacía parte de la tradición perceptual, la gente lo creía, lo vivía y quizás lo hacía. Y la intención juanina de ser que aceptemos la versión del texto recibido, el Textus Receptus, que sí está el verso 4, pues hace parte natural de la idiosincrasia y la cultura, y así vamos a encontrar muchas manifestaciones supernaturalistas también en las Escrituras. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios, y luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alcen la mirada, esas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el adquirido por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él los invita a levantarse llenos de salud y paz. No esperen hasta sentir que son sanos. Crean en su palabra y se cumplirá. Hemos llegado al final de la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes en esta cita semanal. Acompáñanos. Hasta la próxima.